un decreto se declaró de utilidad nacional la implementación de la mediación y que el año 1996 se aprobó la ley 25.574, que es la ley de mediación obligatoria en materia federal, ¿no?, que fue revisada periódicamente cada 5 años y que en el año 2010, ¿verdad?, queda totalmente afianzada esta ley de mediación obligatoria prejudicial, y que las encuestas han señalado que el 85% de los ciudadanos aprueban esta ley como un paso preliminar a tocar la puerta de un tribunal frente a las ventajas que ofrece el servicio de mediación prejudicial. Fíjense ustedes que ante una realidad en la que se habla de saturación de los tribunales, una realidad en la que se habla de que se carece de recursos suficientes para que se haga justicia, una realidad en la cual se cuestiona la capacitación o el nivel de quienes administran justicia. Hubo experiencias en el mundo, como la experiencia mexicana, que no nace ni por prescripciones de organismos internacionales, que no nace tampoco producto de la reflexión de estos temas, sino que nace en la academia. Nace un proceso de reflexión en instituciones de educación superior, en donde se reflexiona sobre los defectos de la justicia adversarial y la necesidad de dar oportunidad a los justiciables para que estos puedan resolver por ellos mismos sus diferencias. Es de esta manera como en el norte de México, y particularmente en una universidad, la Universidad de Sonora, se comienza a trabajar sobre las ventajas que tienen los mecanismos alternativos de solución de controversias y en particular la mediación. Y efectivamente se observa que lo más próximo a darle a cada quien lo que le corresponde es que quienes son protagonistas y partícipes del conflicto, y nadie mejor que ellos lo conoce, encuentren una forma de sentarse, de dialogar y de resolver la diferencia surgida como consecuencia de un incumplimiento o de cualquier otro elemento que tenga que ver con el sistema de justicia. Y me refiero al sistema de justicia solamente como una porción de la mediación, como una pequeña porción de la mediación, pero que en el caso de México era muy importante delinear una estrategia para que el sistema de justicia admitiera los métodos alternos, porque existía una resistencia, ¿no?, a que estos se instrumentaran, porque se consideraba que la justicia operaba eficientemente. Se estimaba que el órgano llamado a impartir justicia o que se hiciera justicia eran los tribunales, y que los ciudadanos no teníamos un rol protagónico precisamente en solución de conflictos cuyo desencadenamiento culminara con un acuerdo que tuviera efectos de sentencia pasada a autoridad de cosa juzgada, es decir, un proceso
procedimiento prejudicial o concomitante judicial suspendido en el que los ciudadanos resuelven su diferencia y esa solución equivale a una sentencia dictada por un juez. Para quienes participamos en esta experiencia, no fue sencillo. Tuvimos que tener una y otra y muchas veces reuniones con quienes se denomina el Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, con los magistrados, hablando de las bondades y ventajas que tendría experimentar, desarrollar programas piloto para que se pusiera en práctica la mediación. Tuvimos que conversar con los jueces reacios a la mediación porque experimentaban, como continúa sucediendo en muchos países del mundo, que se les estaba de alguna manera reduciendo su ámbito de competencia, de acción, es decir, el espacio que a ellos les corresponde. Aún en este momento, esa es una realidad. Conspiran contra la mediación en sede judicial los mismos funcionarios judiciales, no todos, algunos o una porción relativamente significativa apuesta precisamente a enviar los casos a los centros o a las unidades de mediación. Nosotros consideramos en su momento, aunque mirábamos la mediación como una metodología que podía cambiar a las personas, como una metodología que podía modificar la forma de relacionarse las personas, como una metodología que podía fortalecer las relaciones interpersonales de las personas, nosotros decidimos hacer un compás de espera y abrir la puerta del sistema o los sistemas de justicia en México. Y esto aconteció a fines de los años 90 del siglo pasado. Y a principios del presente siglo, a inicios del presente siglo, se comenzó a transitar de lo que se denominaban acuerdos de pleno de tribunales a la legislación por estados de la República de la mediación bajo el esquema de leyes de mediación o leyes de mediación y conciliación o leyes de mediación, conciliación y promoción de la paz social o leyes de mecanismos alternativos de solución de controversias, etc. Es decir, se diseminó en el país la práctica de la mediación en sede judicial y los logros generados en esta práctica surtiendo efectos previo el acuerdo de sentencias pasadas a autoridad de cosa juzgada, que significa un caso concluido definitivamente. Cuando observamos nosotros que transitábamos bien en el ámbito judicial y el mismo ámbito judicial se encargaba de hablar de las bondades y las ventajas de la mediación, cuando abrimos la mediación también a espacios como el sistema de procuración de justicia o fiscalías, cuando lo hicimos en el ámbito de ejecución de penas privativas de la libertad, pensamos en que había llegado el momento en abrirnos a la práctica de la mediación fuera del sistema de justicia. Es decir, la práctica de la mediación por nosotros mismos, los ciudadanos,
¿En qué espacios? En los espacios que sabemos que son nodales para el desarrollo de una sociedad. En la familia, en la escuela y en los barrios. Claro, antes de esto se logró que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplara en los artículos 17 y 18 la regulación de los mecanismos alternativos de solución de controversias e incluso la obligación de que todas las leyes de cualquier índole deben contemplar un apartado relativo a la solución pacífica de las controversias. Esta experiencia, producto en parte del quehacer de la Universidad de Sonora, producto en parte del quehacer del Instituto de Mediación de México, luego producto en parte de cómo en cada estado se han autorregulado organizaciones que han crecido exponencialmente y que se han encargado de que prolifere la práctica de la mediación fuera del sistema de justicia. Avanzó concomitantemente con la convocatoria a los congresos. Al día de hoy se ha convocado en México año tras año a congresos nacionales de mediación. El próximo congreso se va a efectuar en noviembre de este año en una ciudad que se llama Culiacán, estado de Sinaloa, en México. Y a partir del año 2005 comenzamos a convocar a congresos mundiales de mediación que han sido países sede, naciones como Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, México. Y entonces hemos, a través de los congresos, llevado una buena nueva. Esa buena nueva es, primero, no hay duda de que la mediación institucional es muy importante y que a las instituciones públicas, sean poderes judiciales, ejecutivos o incluso legislativos, ¿verdad? Independientemente de ello, si nosotros queremos un cambio en esa realidad flagelante que vivimos, que experimentamos, en esa cultura de la violencia que lamentablemente no existen las condiciones para que se reduzca, sino que lamentablemente la inclinación es a que se mantenga o a que aumente, es necesario una respuesta por parte de personas como los que aquí estamos presentes. Cada uno de nosotros somos una gran fuerza para transformar la realidad. Y la realidad es que vivimos, estamos inmersos en una cultura de la violencia y que las relaciones, en términos generales, en los actores de la vida social, es decir, los seres humanos, es más tóxica que sana, porque es producto precisamente del entorno en que nosotros estamos interactuando. Es muy importante que demos ese paso a ese cambio, y ese cambio es precisamente qué hacer de manera objetiva, qué hacer pragmáticamente para que la familia sea realmente la familia como teóricamente se concibe y no como en realidad la observamos. La mayoría o muchas familias lo que muestran es ejercicio de un poder
orientado a controlar, a someter, a dominar, a desestabilizar el equilibrio y romper con la armonía de los integrantes de ese pequeño espacio donde se hace la gran diferencia en una sociedad. Poco estamos haciendo por la familia. Y cuando alguien en la familia tiene un conflicto, resulta que las alternativas y muchas veces incluso la mediación no es la mejor alternativa por la forma en que se está practicando la mediación. Y algo similar sucede con las escuelas. Las escuelas están permeadas desde preescolar hasta cualquier nivel por la violencia. Y lo miramos en la televisión, lo leemos en el periódico, se habla del bullying, se habla del acoso escolar, etc. Pero poco se hace de manera efectiva para modificar, para cambiar esa realidad. Y si la escuela falla, difícilmente podemos esperar nosotros, ciudadanos, que alcancen el desarrollo armónico y pleno de su personalidad. Vamos a encontrar personas que se están alimentando de las relaciones interpersonales en la escuela, pero de relaciones tóxicas. Y evidentemente el efecto que va a producir es jóvenes o niños, que no es el perfil de niños o jóvenes que esperamos en una sociedad en la que impere precisamente la paz, la concordia, la sana convivencia. Si a ello sumamos también como realidad diaria la manera en que nos relacionamos en los barrios, en las comunidades donde convivimos, independientemente de la configuración de esa comunidad, entonces nos encontramos con que tenemos un serio problema. Si las instituciones responsables de una sociedad que tenga como rumbo, un rumbo de cohesión, un rumbo de solidaridad, un rumbo de convivencia armónica, valga la repetición, necesariamente tenemos que trabajar sobre esos tres espacios. No hay de otra. O trabajamos con la familia, la escuela y el barrio para que podamos contrarrestar el aumento incesante de la violencia en todos los espacios, o atravesaremos por dificultades mayores en las sociedades en las que estamos inmersos. Y es precisamente para nosotros que en cada congreso al que convocamos, no solo charlamos sobre un tema y pensamos que esto es suficiente en el Congreso. El Congreso debe de generar de alguna manera o debe trazar de alguna manera un rumbo que nos permita experimentar a cada uno de nosotros qué es lo que nos toca hacer para que nos convirtamos en activistas del cambio en la comunidad, no en autolacerarnos, tampoco en cuestionarnos a nosotros mismos o simplemente darnos de topes contra la pared, sino hacer, no preocuparnos, sino ocuparnos por que el mundo en que vivimos sea un mundo mejor. Y como está, no tiene la tendencia a ser mejor si no es porque, como ha sucedido por ejemplo ahora en Italia, los días anteriores han tenido o se han dado condiciones para que personas acudan a talleres en distintas ciudades de Italia, o ahora los días lunes y martes aquí en Génova, y estos días por venir en este espacio que cada uno de nosotros
exprese cómo es que mira la realidad y cómo es que mira que debemos tener o debemos hacer para transformar esa realidad. Entonces, muy probablemente al concluir este evento, sepamos más o comprendamos mejor qué es lo que tenemos que hacer para mejorar el mundo en que vivimos. No somos ni fundamentalistas, no somos tampoco una secta, no somos un pequeño grupo de personas utópicas que pensamos en lo deseable pero imposible, sino que somos seres humanos como cualquier otro ser humano que toma conciencia de su responsabilidad en la sociedad en la que estamos inmersos. Luego entonces, yo propondría que por lo que toca a los organismos internacionales, al margen de sus cartas y sus textos ya elaborados, ¿verdad?, se reúnan para establecer con claridad de qué humanidad estamos hablando y cómo es que se presenta o debe generarse condiciones para abrirnos un horizonte que no sea un horizonte oscuro y sórdido o un horizonte tan nublado que no podemos mirar más allá de nuestro campo más próximo visual, sino un horizonte que realmente nos muestre que es un mundo que merece la pena que trabajemos intensamente, sobre todo por los seres humanos que vienen detrás de nosotros, para hacer más vivible y sobre todo para convertir el mundo en el que estamos en un mundo en el que esa convivencia sea una convivencia en la que nos sintamos bien, en la que no experimentemos toxicidad interna y en la relación con los demás. A mí me parece que los organismos internacionales es importante no que se pronuncien, sino que trabajen. Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y otras organizaciones, la Unión Europea, sería muy importante que trabajaran sobre el diseño de documentos que nos ayudaran a nosotros a, como ciudadanía, laborar con sentido en un rumbo y en un horizonte de vida. Pero también lo mismo pediría para nosotros mismos, para cada una de las organizaciones que nosotros representamos. Este mismo Congreso es un llamado a un alto, imperceptible si quieren, pero para que reflexionemos nosotros si por donde vamos bien, o si al final del día nos encontramos y no estamos haciendo algo que haga una diferencia en los espacios en los que nosotros nos desenvolvemos. Yo sé de antemano, porque conozco a la mayoría de los que estamos aquí presentes, que todos los días nos levantamos con unas ganas, con una energía, con una vitalidad que se traduce en hacer algo por nosotros mismos y por las personas que nos rodean. Pero sobre todo, no basta con querer, es necesario que tengamos claridad de cómo hacer nuestra tarea. Y cómo hacer nuestra tarea comienza, y ya voy a concluir, cómo hacer nuestra tarea comienza por nosotros mismos, por querernos mucho nosotros mismos. Cuando nosotros en mediación asociativa hablamos de las cualidades esenciales del ser, y hablamos de la bondad, y hablamos de la concordia, y hablamos de la paz, y luego nos referimos al egocentrismo positivo. Cuando hablamos del egocentrismo positivo, nos referimos al hecho de que tenemos y es necesario que aprendamos primeramente
a experimentar en nosotros mismos, en el interior de nuestro ser, esa armonía que es indispensable para poder volcarla hacia quienes nos rodean. Quien no vive en paz es incapaz de hacer trascender fuera de sí la concepción de la paz, no como lo contrario a la guerra, sino como condición del ser humano. Quien no es capaz de vivir en concordia consigo mismo, tampoco puede provocar o producir o generar una interacción de concordia con quien nos rodea. Quien no es bondadoso consigo mismo, quien no se hace el bien a sí mismo, quien no se agrede a sí mismo, seguramente no va a hacer algo que dañe o lastime a los demás. Los seres humanos somos cuerpo, los seres humanos somos mente, los seres humanos somos espíritu. Y si nos preguntamos qué hacemos por nuestro cuerpo, qué es el vehículo a través del cual nosotros interactuamos con nosotros mismos y con quienes nos rodean, y si agredimos o intoxicamos nuestro cuerpo, y si agredimos o intoxicamos nuestra mente, y si agredimos o intoxicamos nuestro espíritu, sin que tampoco hablemos de la perfección del ser, sí es indispensable hacer ese autoanálisis de las buenas relaciones intrapersonales para que podamos volcar esas buenas relaciones intrapersonales a las buenas relaciones interpersonales. Y cuando el diálogo interno y el diálogo con que nos circundan no es suficiente, la mediación desde un enfoque humanístico, la mediación desde ese enfoque asociativo y transformativo que convergen maravillosamente, se pone en práctica, vaya que se produce y genera un cambio en nosotros y un cambio en los demás. Reflejamos lo que somos. Entonces no podemos ser mediadores que vivimos intensamente la concepción de mediador como un ser humano que le son inherentes por lo menos cualidades como la asertividad, la empatía y la compasión. O sea, no podemos nosotros catalogarnos como tales y luego comportarnos de manera distinta. La coherencia con nosotros mismos y la congruencia con quienes nos rodean es esencial para que nosotros seamos reflectores y seamos referentes de personas que están cerca de nosotros o no lo están a través de la tecnología o a través de otros medios. Hay quienes nos pueden escuchar, hay quienes incluso nos pueden sentir, nos pueden experimentar. Por ello, yo ya para concluir mi intervención, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que hagamos ese ejercicio de autorreflexión sobre si estamos realmente nosotros en la ruta de convertirnos en actores para transformarnos y transformar nuestro entorno, o si no es así. Y si estamos en esa ruta, no es una ruta comodina, no es una ruta de esparcimiento solaz, es una ruta de entrega, y de una entrega que como tal tiene y significa, ¿verdad?, algo o mucho de renuncia a la banalidad, pero que por eso precisamente hace la diferencia. Muchas gracias.
Bene, con la cerimonia inaugurale abbiamo fatto un po' tardi e se non vogliamo portare avanti questo ritardo tutto il giorno direi che cominciamo la pausa pranzo